Gracias por vernos. Esta es la segunda parte de una serie de 3 videos que voy a hacer sobre la tercera ley biológica, tratando de profundizar o al menos matizar un poquito mejor las 3 capas preliminares embrionarias de las que se hablan en esta tercera ley, que bueno, es más conocida como la ontogenética de los tejidos y los órganos y su relación con las enfermedades. Y pues voy a apoyar en este segundo video una vez más en unas gráficas, ¿de acuerdo? El Dr. Hammer, en sus investigaciones, descubrió que la capa preliminar embrionaria, conocida como mesodermo, que es del que vamos a hablar en esta segunda parte, tenía otras pequeñas características que no por pequeñas dejan de ser importantes, pero en ello es observable las etapas de transición entre cada etapa evolutiva, pues de las que ya hablábamos en el primer video. Bueno, pues al mesodermo, el Dr. Hammer lo dividió en mesodermo de transición, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Y bueno, ¿qué trata de darnos a entender? Que en el proceso evolutivo, una vez cubiertas las necesidades de alimento y reproducción, como lo vimos en el video pasado, pues ahora deberá desarrollar y eficientar tejidos y órganos para sobrevivir en este nuevo entorno. Recordemos que dejó el entorno acuático para desarrollarse en un entorno terrestre. Y aquí el Dr. Hammer dividió el mesodermo en el mesodermo antiguo, en el mesodermo de transición y otro que llamó mesodermo nuevo. En el mesodermo antiguo surge para desarrollar los tejidos que tienen que ver con protegerse del medio ambiente, del sol o por ejemplo de la lluvia. Empezó a crear las cubiertas necesarias que antes una especie no tenía. ¿Por qué? Porque había que protegerse del clima, de los nuevos depredadores. Pero obviamente debo de dejar en claro, esto no ocurre de la noche a la mañana. Este es un proceso milenario que llevó millones de años. Y ya hablábamos en el primer video del endodermo y que creó el tallo cerebral. Ahora el mesodermo antiguo, del que estamos hablando, creará el cerebelo, que es un cerebro todavía arcaico. Recordemos que todavía no se desarrolla el cerebro como hoy en día, pero ya el cerebelo tiene funciones importantes y es ahí donde aparecerán los focos de Hammer. Y según la ubicación en el mapa del cerebelo, como se puede ver aquí, pues habrá un órgano correlacionado. Es un mapa del cerebelo lo que vemos aquí. Ahora bien, ¿por qué se encargará de los tejidos de protección arcaicos? O sea, hay que recordar que antes fuimos una especie acuática y al cambiar a un ambiente sin agua surge la exposición a este nuevo clima. Así que el cerebelo se encargará de enviar lo necesario para crear una protección para los pulmones, en este caso será la pleura. Va a crear tejidos de protección como el pericardio, que protege al corazón, ¿sí? Creará el peritoneo, que también es un gran saco que contiene líquido seroso y protege los órganos vitales, y creará glándulas sebáceas y sudorípadas para hidratar la piel. Surgirá el cabello, ¿no?, para prevenir resequedad o el calor. La dermis, surge la dermis para proteger de las quemaduras del sol o como ayuda en los procesos de cicatrización de heridas. Y bueno, es interesante ver cómo otra fase del desarrollo del mesodermo, o sea, no olvidemos que estamos hablando de las capas preliminares embrionarias, es lo que Hammer llamó el mesodermo de transición. Esa es otra subdivisión del mesodermo. Y esta se va a encargar del desarrollo de la musculatura de todo el cuerpo. Así que tiene que mejorar primero las condiciones del corazón, porque va a bombear más sangre a más partes del cuerpo. Y aquí es donde va a crear un marcapasos natural que es llamado nódulo sinoauricular. Repito, nódulo sinoauricular, que va a estar encargado de iniciar el impulso eléctrico
¿no? O los impulsos nerviosos que van a generar cada latido del corazón, y va a estar regulando pues según las necesidades al utilizar los músculos del cuerpo, incluyendo el músculo de la pupila para regular la entrada de luz del sol seguramente en el ojo. Y bueno, también tiene que ver con el desplazamiento. O sea, a veces va a requerir no solamente moverse de un lado a otro, sino además que tendrá que hacer velozmente, porque de ello depende atrapar el bocado o salvarse de un depredador. Y aquí el corazón pues se adaptará a las circunstancias, bombeando y acelerando o disminuyendo el ritmo cardíaco según sea la necesidad. Así que, ¿por qué les cuento todo esto? Porque aquí las enfermedades que tengan que ver con estos tejidos son adaptaciones biológicas de supervivencia y tienen que ver con retención de líquidos, como la ascitis, los fibromiomas uterinos o los fibromas, o la calcificación de cicatrices internas y externas. Así que, pues ojo, ¿no? Ojo con esto. Ahora bien, seguimos en este proceso evolutivo y seguimos en un proceso de adaptación si es que queremos que la especie sobreviva. Entonces, hace millones de años, en esta etapa de la evolución, se va perfeccionando y desarrollando las estructuras musculares, las estructuras esqueléticas, y hay que empezar a desarrollar una masa corporal, mejorar la circulación sanguínea en ella, y también la linfa, por ejemplo, que transporta nutrientes y elimina desechos en el sistema linfático. Y bueno, el cerebro mesodérmico nuevo, o dicho de otra manera, la construcción que hace la capa laminar mesodérmica nueva del cerebro es la llamada sustancia blanca. ¿Ok? Aquí es donde está todo el cableado interno compuesto por axones recubiertos de mielina. Son estas prolongaciones de las neuronas y transmiten los impulsos nerviosos a otras células, a otras neuronas, a músculos, a glándulas, y es en sí la comunicación del sistema nervioso. Ahora bien, ¿cuáles son los tejidos y órganos que van a provenir de este mesodermo nuevo? Bueno, pues serán los huesos, los tendones, los ligamentos, el cartílago, la musculatura estriada, el tejido conectivo, el tejido capilar, la superficie de la piel, los ganglios y vasos linfáticos, la médula ósea, los vasos sanguíneos, el miocardio, la corteza suprarrenal, la parénquima glomerular del riñón, la dentina en los dientes. En el ojo va a desarrollar el cuerpo vítreo, la coroides y la esclerótica, que es esa parte blanca de nuestro ojo. En fin, que bueno, este es el mesodermo nuevo. En la evolución, pues es el creador prácticamente de los vertebrados, si se dan cuenta. Entonces, cuando salimos del mar, nos adaptamos a lo terrestre con tejidos, músculos y huesos que van a servir para el desplazamiento, para el sostén, para el movimiento. Así que cuando hay una dolencia, todo esto se los platico porque hablando de enfermedades, dolencias, ¿no?, o síntomas, es en esos tejidos, a diferencia del endodermo que crea células, ¿se acuerdan? Que decimos que cuando hay una fase activa asintomática es que hay una exacerbación celular. En el caso de los tejidos del mesodermo nuevo, en vez de haber un crecimiento celular, en vez de haber un aumento de órganos, aquí es al revés. Aquí, de acuerdo con la segunda ley, que menciona una fase activa y una post-solución o reparación, la primera produce reducción y disminución de la función del tejido. Aquí es donde aparece, por ejemplo, la osteoporosis o la atrofia muscular o la parénquima renal o las anemias. Y ya cuando entra en la segunda fase, que es la fase de reparación, en el proceso, digamos, de normalización del órgano o del tejido, lo que va a hacer ahora va a ser aumentar. Va a aumentar lo perdido, va a haber una multiplicación celular, va a haber una inflamación, pero ya en el proceso de reparación.
¿ok? Va a haber presencia de bacterias y como dice el doctor Hammer, es una etapa de reparación muy dolorosa que requiere mucho reposo. En esta fase de reparación pues habrá que hacer eso, ¿no? Llegar a la normatividad a través del descanso, y que va a doler, pero que se trata de reparación finalmente. El único detalle es que cuando hay recaídas puede haber un exceso celular y esto puede provocar pues callos óseos o fibrosis, fibrosis muscular o fibrosis ósea. Es decir, va a haber un exceso de multiplicación al tratar de normalizar, ¿no? Se me hace a mí pues muy interesante estos temas. Hasta aquí le voy a dejar porque hay muchos otros subtemas muy profundos, pero creo que esto sería lo básico, entender cómo cuando tú tienes una dolencia puedes revisar cuál es su origen embrionario, ¿no? Y de ahí detectar pues qué fase evolutiva es la que está reparando y entender si se trata pues de una situación de crisis o de estrés que tenga que ver con un problema donde esté de por medio la vida, o se trate más bien de un problema de movimiento, de traslado, de no poder ir a un lugar, querer estar en que estar en otro, o no quiero estar ni aquí ni acá, temas donde hay gente con la que no quieres convivir, etcétera. Revisa, ¿no?, por qué te está afectando ese estrés y por qué está afectando ese músculo, checando la tercera ley biológica del Dr. Hammer, que tiene que ver con la ontogenética de los tejidos y los órganos y su relación con las enfermedades. Los espero en el tercer video, donde hablaremos de otra capa preliminar embrionaria, que es el ectodermo. Hasta entonces.